¿Qué tal, amigos? Agarrame una toma de hoy para explicar un poco qué pasa en el mundo, qué está pasando para que haya estos desplomes bursátiles. Lo primero que hemos de tener en cuenta es la diferencia entre bajada y desplome. ¿eh? Lo preocupante de un mercado bajista no es que haya un desplome, sino lo preocupante es que haya una bajada. ¿Veis? Por ejemplo, aquí vemos que a finales de marzo la acción de Bankia, por ejemplo, he cogido una al azar, inició una bajada, como podéis ver, que aproximadamente duró hasta el mes de julio. Es decir, que desde marzo de 2014 a julio de 2015 el valor tuvo una bajada, un descenso. Y lo que nos encontramos en esta parte final, desde el 1 de enero prácticamente hasta el día de hoy, esto es un desplome. Es decir, un valor que en más de un año bajó de 1,60 a 1,20 y ahora nos encontramos un valor que bajó de 1 a 0,72. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un desplome es fácil de recuperar porque los desplomes en términos generales y si no vienen acompañados por noticias muy concretas se suelen recuperar porque son producidos por el pánico. Así que lo primero que hemos de tener claro es no os dejéis llevar por el pánico bursátil. No sabemos qué va a pasar con la banca porque realmente hay rumores. ¿Rumores de quién? Hay rumores, rumorología de que el Deutsche Bank podría tener una crisis de solvencia. ¿Cómo interpreta el mercado esta crisis de solvencia? El mercado interpreta la crisis de solvencia con los seguros de riesgo. Estos seguros de riesgo se llaman credit default swaps, es decir, el coste de asegurar la deuda de un banco, de una empresa, de un país. Para que os hagáis una idea, el coste de asegurar la deuda del Deutsche Bank hoy es de 275, el CDS es 275. ¿Qué quiere decir esto? Que para asegurar 100.000 euros de deuda del Deutsche Bank hay que pagar 2.750 euros. Cuanto más se incremente esta prima, mayor probabilidad será de quiebra de esta entidad. Es decir, que el dato a vigilar es la evolución de los credit default swap. Cuanto más suban los credit default swap, más bajarán las acciones. Y sin lugar a dudas, otro de los datos que ha hecho que cayéramos fuerte estos días es el precio del barril. 26,14 dólares, que como podéis ver es el mínimo de los últimos 12 años. ¿Cuándo volveremos a ver el barril en un rango de precios de 20-30 dólares? No lo sé. Y no lo sé cuánto tiempo estará, porque cuando un activo entra en esta espiral de racionalidad es difícil de predecir. Ahora bien, todos son ciclos y no olvidemos que estamos en un ciclo de economía expansivo. No olvidemos que nuestra prima de riesgo, cuando el IBEX estaba a 6.000 en julio del 2012, la prima de riesgo nuestra estaba a 700 puntos básicos y hoy nuestra prima de riesgo está en torno a 180. Es decir, en julio de 2012 teníamos una probabilidad de salir del euro y hoy no tenemos una probabilidad de salir del euro. En julio del 2012 España estaba en recesión, teníamos un Producto Interior Bruto negativo y hoy estamos en expansión. Tenemos un Producto Interior Bruto que si todo va normal rondará en torno al 3 y 3,5%. Es decir, que en el fondo no os dejéis llevar por los histerismos bursátiles, aplicar la racionalidad, en el caso de duda saliros del mercado, pero quizá, y solo digo quizá, y esto es una opinión personal que evidentemente no es ninguna recomendación, quizá estemos a punto de ver niveles de precios de acciones que quizá tardemos bastante tiempo en volver a ver. Muchas gracias, amigos, agarrame una toma de hoy y tranquilidad.